Ya este domingo se ve a la mayoría de la iglesia, se nota a los que vuelven de vacaciones por ese rictus de tristeza que les acompaña. Y por eso mencionar, porque buena parte de los hermanos han estado ausentes en este mes de agosto, que este mes hemos hecho algo un poquito especial. Como ya hemos dicho, no han sido propiamente predicaciones, tampoco la de hoy, con esta terminamos. Ha sido más bien, casi sería como una clase de escuela dominical. Este mes no teníamos y pensé que podía ser útil, al menos para algunos de vosotros. Así que lo que hemos estado haciendo ha sido más bien eso, ¿no? Como un estudio a propósito de la oración, buscando proveer de elementos prácticos a propósito de nuestra relación con Dios por medio de la oración. Si recordáis los que estabais desde el principio, la pregunta de inicio siempre ha sido la misma. ¿Quién os enseñó a orar? ¿Cómo aprendisteis a orar? ¿Cómo lo hacéis? ¿Con qué herramientas contáis? Porque la mayoría de los casos, pues no nos ha enseñado nadie, realmente, ¿no? Hemos visto cómo oraban otros y hemos ido aprendiendo, pues, por repetición. Eso siempre tiene un puntito de pérdida, ¿no? Cuando alguien se convierte a Jesús, sobre todo si viene de un contexto completamente ajeno a la iglesia y así, es una delicia escucharles orar, porque usan un vocabulario tan natural, unas expresiones tan, pues, normales, ¿no? A los 6 meses ya todos oran igual, las mismas palabras, las mismas expresiones, el mismo así, ¿no? No es que sea malo, pero hay algo más. Así que a propósito de la espiritualidad y sobre todo de la oración, hemos dedicado estas semanas, ya digo, más en un formato casi de estudio que no tanto de una predicación, pero yo creo que para algunas personas al menos será de provecho. No todo es espiritualidad, o mejor dicho, no toda espiritualidad es espiritualidad cristiana. Estos días estaba leyendo en el periódico que se ha organizado, se va a celebrar en el periódico, o sea, uno de los periódicos importantes del país, no un panfletillo. Y explicaban que en estos días se está organizando el Campeonato Mundial de Abraza Árboles. ¿Vale? El Campeonato Mundial de Abraza Árboles. Hay un representante español, un joven del País Vasco, que va a representar a España en este Campeonato Mundial de Abraza Árboles, que parece ser una forma de espiritualidad. Podéis buscar en la prensa, lo encontraréis. La espiritualidad cristiana es otra cosa, y como expresión de eso, la oración cristiana pues tiene también sus peculiaridades. Y decíamos que fundamentalmente, recordamos a Santa Teresa, que nos decía ya que la oración es tratar de amistad con quien sabemos que tanto nos ama. Un trato amistoso con alguien que sabemos que nos ama. Y decíamos también que así entendida, pues la oración es un arte, como toda cosa viva, ¿no? Y que aprendemos a base de desarrollarla y que para eso nos servimos de diferentes herramientas. Y entonces esta era la parte un poco más de taller, de práctica, que hemos hecho estas semanas. Y por ejemplo, mencionábamos el primer día que en esta práctica de la oración hay una herramienta que nos puede ayudar, que es nuestro propio cuerpo. Y que las diferentes posturas con las que podemos dirigirnos a Dios en oración nos permiten expresar lo que sentimos más allá de nuestras palabras, porque en ocasiones, de hecho, no encontramos palabras que expresen lo que hay en nuestro interior. Así que orar, decíamos, orar de pie, orar sentados, orar arrodillados, orar postrados, orar mientras caminamos, todo eso son elementos prácticos que no sé si muchos, a los que muchos recurrís, pero que pueden ayudarnos y sobre todo, ya digo, cuando no encontramos las palabras con las que queremos sacar lo que está en nuestro corazón. Y mencionábamos también lo interesante que resulta tener
una regularidad, disciplinarnos en esta práctica. Nosotros somos muy de cuando me nace, ¿no? ¿Recordáis? Decíamos, yo, sobre todo con Esteban, nuestro hijo mayor, durante meses me levantaba a las 4 de la madrugada para preparar el biberón. Yo jamás lo hice porque me nacía, nunca. A mí lo que me nacía a esas horas no era el amor pasional por mi niño para preparar el biberón. A mí lo que me apetecía de verdad era dormir. Pero además de lo que nosotros sentimos o lo que nos nace, pues está también nuestra voluntad para saber lo que nos conviene. Así que establecer cierta pauta, eso nos ayuda. Y recordamos lo que algunos utilizan, que era, ¿recordáis? Dedicar este tiempo de encuentro con Dios 1 hora cada día, 1 mañana o 1 tarde cada semana, 1 día cada mes y un pequeño retiro 1 vez al año. Hablábamos también de las oraciones dirigidas, que aunque no está en nuestra tradición, pero qué valioso resulta echar mano de oraciones que otros han escrito, comenzando por los propios salmos de la Biblia, pero también estos libros de oración que encontramos en diferentes lugares y que nos permiten, por las razones que mencionábamos, pues hacerlas nuestras. No hay nada incorrecto en eso, ni muchísimo menos, ¿no? Sino identificarnos con lo que otros han escrito y poner y usar estas oraciones como vehículo para la expresión de nuestros propios anhelos. Incluso, lo que compartía una hermana conmigo hace unos días, oraciones que nosotros mismos escribimos. Para algunas personas resulta muy, muy práctico, muy útil escribir cuando están orando al Señor, porque eso les ayuda a concentrarse, les ayuda a ir más despacio, a buscar las palabras, y además, pasado el tiempo, volver a esas oraciones como un elemento que puede ayudar. Hablábamos de la lectio divina, esa expresión medieval, pero que es básicamente tomar la palabra para poder orar. Entonces, no solo ver lo que la palabra dice, sino lo que me dice a mí, y en base a eso responderle al Señor en diálogo, y así podíamos continuar. Pero hoy me gustaría tomar este tiempo para hablar de la otra parte del diálogo. No lo que nosotros decimos a nuestro Padre, o cómo lo decimos, o con qué herramientas nos expresamos, sino cómo le escuchamos a Él. ¿Cómo escuchamos a Dios? Porque uno de los argumentos más básicos y principales acerca de la oración es que es un diálogo. Es decir, que dos hablan. Pues Dios nos habla también. Enseguida dicen, bueno, Dios nos habla por la Escritura. Claro. Pero es un Dios personal. Y el trato con Dios es un trato personal. Y tiene una dimensión personal también. Así que el silencio y la escucha son los elementos que te van a permitir escuchar la voz de tu Padre hablándote a ti. No nos hemos vuelto locos, todavía tenemos cierto sentido común, ya sabemos lo que esto nos significa, pero enfatizamos tanto y tantísimo lo que esto no puede significar que a veces olvidamos que hay un sentido real en la comunicación de nuestro Padre con nosotros. De hecho, decíamos el primer día, la oración, en realidad, cuando pensamos en orar, pensamos en lo que nosotros hacemos, pero la oración cristiana no parte de eso. Es Dios quien comenzó a comunicarse. Es Dios quien se acerca al ser humano, es Dios quien se pone en contacto con nosotros, es Dios quien se da a conocer, es Dios quien muestra su voluntad, es Él quien revela su amor. Así que cuando nosotros oramos, lo que estamos haciendo es responder a lo que Él ya nos ha dicho, a lo que Él ya ha expresado, desde Génesis con Adán hasta Apocalipsis, pasando por la declaración de la epístola a los hebreos, ¿no? Dios habiendo hablado muchas veces, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, pues ahora ha hablado por el Hijo, y nos sigue hablando también. Para eso hay dos elementos que necesitamos
y son el silencio y la escucha. Oh Señor, Salmo 5, versículo 3. De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El silencio no tiene mucha presencia en nuestra práctica, en nuestra tradición evangélica, al menos en España. Todo gira alrededor de la palabra, ¿no? La palabra que se predica, la palabra que se enseña, la palabra que se canta. Algo siempre tiene que haber sonido, ¿no? Y de hecho, ya lo sabéis, el silencio en el tiempo del culto, eso nos incomoda, no lo sabemos manejar muy bien, no estamos acostumbrados, no nos han enseñado, no pasa nada. Pero el silencio es absolutamente necesario, es imprescindible si queremos introducirnos en esta dimensión de la escucha íntima y personal del Señor. No todo silencio nos va a ayudar a escuchar la voz de Dios. A veces cuando pensamos en el silencio, la imagen que tenemos más bien no pertenece al ámbito de la fe cristiana, sino a este otro tipo de espiritualidades, donde el silencio tiene como propósito vaciar la mente, unirse con el todo cósmico o disolverse en la nada. No tiene que ver con esto, porque el silencio cristiano está lleno de vida. Es un silencio que nace, que parte y que busca el diálogo, porque la expectativa es la de un encuentro personal con el Dios que me habla. Es verdad, esto puede dar lugar a excesos de todo tipo, majaderías, las hemos visto. Pero renunciar a esto, decía un autor bien ortodoxo, es conformarnos con tratar con Dios a través de terceros. Lo que otros han escrito, las reflexiones de otros. Pero podemos aspirar a más, a un trato real, a un trato personal y cercano. Y para esto necesitamos, efectivamente, en primer lugar, el silencio. Decía Kierkegaard, pongo algún nombre para que veáis que esto no es cosa de cuatro enloquecidos, ¿no? El gran filósofo cristiano en uno de sus sermones, porque él escribió también muchos sermones. Él decía que la ventaja del hombre respecto de los animales es que puede hablar. Pero respecto de Dios, lo que tiene que hacer es aprender a callar, a guardar silencio y a escuchar. Y alguien como, Dietrich Bonhoeffer, el teólogo alemán, tan sesudo intelectualmente, tan potente, pues él escribía lo mismo, ¿no? Así como existe en la jornada del cristiano algunas horas para la palabra, deben existir también momentos para el silencio. El temor de Dios, ¿sabéis?, es el comienzo de la sabiduría. Decía Kierkegaard que el silencio es el comienzo del temor de Dios. Aprender a callar, a guardar silencio. Pero no como un fin en sí mismo, ¿no? El silencio por sí solo no aporta nada, probablemente aportará sueño. Es guardar silencio porque cuando ya todo ha sido dicho, cuando todo lo que hay en nuestro corazón ha sido expresado, sea en gratitud, en alabanza, en quebrantamiento, en intercesión, cuando todo ha sido dicho, es tiempo de escuchar, es tiempo de recogerse, callar, pero en la conciencia de estar delante del Señor, dispuestos a escuchar. No hay ninguna fórmula, ¿vale? Pero sí hay, diríamos, 3 momentos que nos introducen en esa situación de poder escuchar al Señor. El primero es fácil de imaginar. El primero es que nos centremos. Es una expresión del siglo XVII, ¿no? Hay que centrarse, ¿no? Nosotros diríamos, hay que estar en lo que hay que estar. Y probablemente no hay
nada tan difícil para nosotros en la vida así, en la espiritualidad, que eso, que centrarnos, que dejar a un lado todo pensamiento, toda distracción, toda emoción, y ser conscientes de la presencia de Dios. Eso dice el salmista, ese sentido, ¿no? El Salmo 62. En Dios solamente está acallada mi alma. Nosotros citamos mucho, bueno, yo no, pero en el contexto protestante se cita mucho a Lutero. Yo no porque tenga nada en contra, pero no me es el más afín. Pero bueno, a su vez Lutero citaba mucho a un religioso alemán del siglo XIV, tremendamente poderoso en la fe. Y este hombre, Tauler, del siglo XIV, ya nos hablaba de esto. Mirad, si tú quieres oír en ti, hablamos en términos espirituales, ¿vale? Ya sabemos lo que no quiere decir, que de repente, bueno, ya me entendéis. Bueno, si tú quieres oír en ti la palabra paterna de Dios, que se te dice en un susurro, en lo más íntimo del alma, es preciso, para que eso sea, que en ti se haya calmado toda tormenta, que pierdas tus furores y que escuches con tranquila dulzura esa voz amable. Recogernos. Es muy difícil. Como estamos acostumbrados a una vida de ruido y de actividad y de dispersión, pues cuando intentamos eso, encontrar un mínimo reposo, entonces, ya lo sabéis, ¿no? Se dispara la mente, todos son pensamientos, tareas, cosas pendientes que se nos han olvidado, que vuelven, cosas que hacer. Parece que es imposible, no lo es, hay que aprender, ¿no? Hay que aprender a centrarnos, dejarlo, incluso las cosas espirituales, tengo que hablar con este, visitar al otro, leer 3 capítulos de memoria, no, déjalo, ahora ya, hay que centrarse dentro de nosotros, porque Andrew Murray, un hombre de Dios también, tan equilibrado, potente, solo el alma que se queda tranquila en la presencia de Dios puede percibir su voz. Necesitamos esto, es verdad, podemos escuchar una predicación de no sé quién mientras vamos en el coche, podemos interceder por otros hermanos mientras estamos en un atasco, sí, claro, podemos. A eso estamos acostumbrados, a intentar al menos hacer 17 cosas a la vez. No vamos a escuchar al Señor hablando en nuestro corazón si hacemos otras cosas. Es contracultural casi. No tenemos tiempo, así que ya ni siquiera en ocasiones leemos la Biblia, ¿no? La ponemos un audio mientras hacemos otra cosa. Entonces, mientras planchamos, escuchamos una predicación, y mientras vamos a no sé qué, alguien nos lee la Biblia. Bueno, bien, todo sumará, supongo, pero hay algo que no se puede hacer así. Si tú quieres encontrarte con tu Padre Celestial, si de verdad tú tienes la expectativa de que Él tiene algo para ti, más allá de que hayas leído un versículo que claramente tiene un significado y una aplicación, y no, si quieres algo más que eso, tienes que recogerte, tienes que centrarte, tienes que disciplinarte. No hay otra manera. No tengo tiempo. Bueno, si no tienes tiempo, ¿qué le vamos a hacer? Pero no experimentarás esto. No es dejar la mente en blanco, es centrarse delante de Dios. Y hasta que no lo intentamos de verdad, no nos damos cuenta qué requete difícil nos resulta. Porque la mente, por pocas neuronas que aún nos queden, se disparan y nos llegan por todos los lados, ¿no? Hay una canción yo se la escuchaba al coro gospel de Madrid hace muchos años. No he conseguido recuperar el título, quizás si alguien ha estado en el coro gospel de Madrid se acordará, luego me lo dice, ¿no? Pero la letra la música era muy bonita también, pero la letra decía esto, ¿no? Párate a lo español, no a lo latino. O sea, no es que te pongas de pie, sino que te pares, que te estés quieto, ¿vale?
Párate y oye a Cristo. Párate y escucha su tierna voz. Acalla el ruido que silencia sus palabras. Párate, oye su voz. No hay otra manera. Y así, centrados, inevitablemente y felizmente también brota un sentimiento de apertura al Señor, de entrega a Él, de rendición, de descanso. Estamos delante de nuestro Padre. Bueno, decía el hermano Lorenzo, del siglo XVII, decía que cuando él llegaba así delante del Señor, pues se le hacía muy evidente pues, sus pecados, sus miserias, pero que se daba cuenta que su Padre, nuestro Padre Celestial, que en lugar de rechazarle, le acogía, le decía, y me hace sentir que soy su preferido. Pero eso solo puede darse en ese trato íntimo, sencillo, nada sofisticado, ni nada excéntrico, pero en ese tono. Y también a menudo, así delante de Él, somos movidos a la confesión, al arrepentimiento, porque se hace evidente nuestra condición. Es tiempo, diríamos, ese segundo momento, de buscar al Señor, dedicar nuestra atención a Él. ¿Y dónde está Él? ¿Dónde le buscamos? Bueno, Dios está en todas partes. Bueno. Pero si de verdad queremos encontrarnos con Él, no tenemos que ir muy lejos, porque está en nosotros. Está dentro de nosotros, eso que alguien llamaba el santuario interior del alma. Esto no son cosas raras ni extrañas, eso porque Él mora en nosotros, ¿no? Esa es su promesa. Eso dice el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 14. El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y la petición del apóstol, sabéis, es que por el Espíritu habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Así que, mira, este es otro autor, un teólogo anglicano del siglo XVIII, gente absolutamente sólida, fiable. Y él lo recomienda así: vuelve tu mirada hacia tu corazón. Ahí, en tu propio interior, encontrarás a tu Salvador. A menudo no ves, ni oyes, ni sientes nada de Dios porque le buscas fuera. Lo buscas en libros, en controversias, en el templo, pero ahí no lo encontrarás mientras no lo hayas encontrado en tu corazón. Ahí mora. Y forma parte de la misma práctica. Vuelvo a decir, nada sofisticada, nada excéntrica, nada extraña forma, porque es un ejercicio absolutamente sencillo, infantil, diríamos, infantil, inocente, en base a la convicción de que es real. Yo estoy a la puerta y llamo, yo entraré, cenaré con Él, moraré, ¿no? A los que le recibieron, le dio, es decir, mora en nosotros. Señor está en nosotros. Términos espirituales, lógicamente, ¿no? Pero mora en nosotros, no hay que buscarle lejos. Es que ahora es en aquella iglesia, es que ahora es aquel predicador, ahora es aquel movimiento, es que vamos detrás. Pero eso sigue un conocimiento, decía este pastor norteamericano, entonces, es un conocimiento de terceros, lo que otros te dicen, lo que otros han vivido, lo que otros han escrito. Pero no necesitas ir de acá para allá, está en ti. Así que recógete, céntrate, búscale dentro de ti. Cantamos, ya no tan a menudo, porque ya tiene sus años, la cantaremos después, pero
¿Recordáis esa canción de Luis Alfredo, tan cerca de mí, ¿no? Tan cerca de mí que casi le puedo tocar? Una de las estrofas, ¿recordáis lo que dice? No busques a Cristo en lo alto, ni tampoco en la multitud, muy dentro de ti, en tu corazón puedes alabar a... Venimos cantando eso hace 40 años, por lo menos. Pues es eso, si tampoco hay nada más sofisticado ahí. Es esta realidad. Y cuando nos hemos centrado y nos sabemos delante del Señor que está en nosotros, entonces, diríamos ese último momento, entonces simplemente quedamos a la escucha. Quedamos a la escucha. No esperamos experiencias extrañas, ni simplemente, como dice el salmista, de nuevo, ¿no? De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y ahí discernir la voluntad y la voz del Señor. No es fácil, claro. A veces son nuestras propias ideas, nuestros propios sentimientos, nuestros propios deseos. Y tampoco hay técnicas, ¿no?, que nos permitan este pensamiento que ahora tengo, esta impresión que me viene, este sentido. Esto es algo que pone el Señor en mí, es algo que viene, pues bueno, pues tenemos que aprender eso. Ya lo sabéis, tenemos un elemento de referencia básico, ¿no? El texto de la Escritura. El Señor nunca nos va a guiar interiormente a nada que esté en contradicción con la palabra. Ese es un referente, pero no, claro, no nos ayuda en todas las situaciones. Las cosas más concretas a veces no sabemos, ¿no? Pero aprendemos. Alguien citaba el ejemplo de Samuel, el profeta y juez, ¿no? Cuando era jovencito, ¿recordáis? Al principio del libro primero de Samuel, pues Dios le llamó. Y él sentía que le llamaban y iba al jefe, ¿no? Elí, aquí estoy, lo que diga. No, si yo no te he dicho nada. ¿No? Y volvía. Y otra vez. Y pues, ¿qué quieres? Que no, que yo no he sido. Y mira, él tuvo a alguien que le enseñó, porque a la tercera le dijo, escucha, probablemente sea el Señor, ¿no? Pero luego vamos leyendo los 2 libros de Samuel y lo que vemos es que conforme pasa el tiempo, con toda firmeza, Samuel dice, bueno, el Señor me ha dicho, el Señor dice, entonces, bueno, pues ya está, ha aprendido. Yo creo que en nuestro contexto evangélico nos movemos con dificultad en cosas que, sin embargo, son de sentido común. Y aunque lo decimos en otros aspectos de la vida, nadie nace aprendiendo, nadie nace sabiendo, perdón. Pero en el plano espiritual es como si dijéramos, pues se ha puesto de pie un domingo, se ha bautizado, ya está, ya lo tiene. Lo que necesita ya lo tiene. Ahora que estudie la Biblia. Lo demás viene en serie. Pero no es verdad. Hay que aprender. Y para eso alguien nos tiene que enseñar. Y todo proceso de aprendizaje, pues en buena medida funciona a base de ensayo y error, ¿no? Pues bueno, pues no pasa nada. Así es como estamos aprendiendo. Dallas Willard, que falleció hace poquito, fundamentalmente él, creyente, evangélico, norteamericano, filósofo, profesor universitario de filosofía, pero que ha trabajado mucho el ámbito de la espiritualidad cristiana. Él sugiere algunas pistas, ninguna fórmula, ¿vale? Pero algunas pistas, ¿no?, que nos ayudan a percibir o a discernir la voz del Señor, como lo hacemos con otras voces. En primer lugar, por el tono, el timbre, ¿no?, el volumen, la fluidez. Hay algo ahí que nos permite reconocer una voz y decir, aunque sea por teléfono, es fulanito, ¿no? La voz de Dios, ese sentir interior que decimos, yo creo que esto es del Señor, eso tiene un tono peculiar, porque no asusta, no apabulla, viene acompañado de un tono de sosiego, no altera. Es algo que viene, digamos,
con suavidad y con afecto. Y además, como las voces de cualquier otra persona, de alguna forma reflejan también su carácter, ¿no? Hay personas que hablan muy deprisa, otras muy despacio, otras son muy dubitativas. Algo de su carácter se expresa incluso en la manera de hablar. Y con esto es lo mismo, porque es un tono dulce y es un tono sereno, no atropella. Y también por el contenido, ¿no? Eso que percibimos. Hay personas que, aunque no pudiéramos, incluso bien, solamente conociendo de ellos por lo que escriben, porque no escuchamos su voz, sabríamos quiénes son. Hay personas tan negativas, Dios mío, que dicen, esto es el hijito de fulanito, todo es pésimo, todo es un desastre, todo es no sé qué. Y esto, menganita, porque aquí todo es una fiesta y todo es una alegría. Y esto, toda la vida ha sido un envidioso, y es que a ver lo que escribe y cómo pone a todo el mundo, ¿no? La palabra que viene del Señor está siempre en coherencia con su escritura, con su carácter y con los valores del reino. Terminamos casi como empezamos el primer domingo. La oración, más allá de lo que expresamos en cada momento, sea una petición, un clamor, una acción de gracias, más allá de todo eso, es una de las expresiones, como decía Teresa, de nuestro tratar amistosamente con Dios. Tratar amistosamente con nuestro Padre, a quien nos acercamos confiadamente, aún en su majestad, porque lo hacemos al amparo del nombre de Jesús. Y a pesar de todas nuestras imperfecciones, nos sabemos así acogidos. Y porque tiene esa dimensión tan personal y tan viva, pues decíamos uno de estos días, es como un arte, y el arte pues se practica y se ejercita, ¿no? Quizás para algunos esto resulte irrelevante, pero una hermana veterana en la fe, no sé, me decía hace unos días que agradecía este tiempo porque, y eso es lo que me pareció tan sugerente, me dijo, quiero seguir siendo enseñable. Quiero seguir siendo enseñable. Quiero seguir aprendiendo. Quiero estar todavía dispuesta a aprender. Y quizás nosotros tenemos una cierta tendencia a enfatizar los actos, pero no los procesos. Y toda la relación con Dios, como la relación con nuestra esposa, con nuestro marido, con nuestros hijos, con nuestros amigos, todas las relaciones que son personales y que queremos mantener, pues son un proceso que requiere permanente cuidado, permanente atención, manejarse, ¿no? ¿Cómo es el otro? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cómo expreso? ¿Cómo no lo hago? Porque son relaciones vivas. Y a veces pesa mucho en nuestra fe que es demasiado conceptual. Las cosas que sabemos, las cosas que creemos, las verdades que aceptamos frente a los errores que otros tienen. Pero todo eso se mueve en un plano necesario, pero no suficiente, porque es una relación viva. Hemos cantado, ¿no? Dios vive, Cristo vive. Pues entonces es necesario desarrollar esa relación de una manera viva, de nuevo, centrada, sensata, sin espacio para cosas que no tienen sentido, pero de esta manera. Y en mi caso, porque hay todavía muchas carencias, pero yo también quiero seguir siendo enseñable. Es decir, yo quiero estar dispuesto a aprender. No más conceptos, y ya tengo unos cuantos,
pero sí para la vida. Así que, digamos, ya el próximo domingo, septiembre, recuperamos el tono más o menos propio de este tiempo, pero sí dejar en vosotros estas herramientas, que no son las únicas, pero que quizás algunos os puedan servir. Así que, cuando tenga un poquito de tiempo, lo pongo todo en orden, con algo de bibliografía que os ayude, lo pasaremos el enlace para que dispongáis de ello. Si alguien quiere conversar más, pues podemos hacerlo durante la semana. No ha habido ocasión, pero una herramienta muy poderosa es la oración comunitaria. Como Iglesia no terminamos de creer en eso. La evidencia es que apenas 30 personas suelen reunirse con ese propósito. Muchas no pueden, muchos no podéis, porque 1000 cosas, pero bastantes más sí que podrían, ¿no? Es otra herramienta y os animamos a tomarla así. Para que veáis que no estamos lejos con todo esto que decimos de lo que es pues lo que proclamamos en nuestra fe, vamos a hacer un ejercicio de memoria, pedir al grupo Alabanza que venga, un ejercicio de memoria para algunos, de descubrimiento para otros, con esta canción de, voy a decir de Roberto Carlos, de Luis Alfredo. Ya casi, Raúl. Un día de estos hacemos un dúo tú y yo. Va a quedar el personal que no lo va a olvidar en la vida. Así que nos ponemos en pie, cantamos y después Gloria.